Hola Devoralibros, hoy os vengo a hablar de un tema que creo bastante interesante para los que leemos habitualmente y es los bloqueos lectores, tanto de definir un poquito qué es, porque si no sabes qué es me alegro muchísimo, porque probablemente quiera decir que no lo has vivido, o a lo mejor lo has vivido y no sabes exactamente lo que es, crees que es un problema tuyo, y sin embargo es un problema que tenemos muchos lectores y que a lo mejor no habíamos logrado identificar. Si te interesa, si alguna vez te has sentido con esas pocas ganas de leer, no eres capaz de terminar los libros que empiezas y no sabes por qué, entonces quédate porque vamos a hablar de ello dentro del vídeo. Bueno, Devoralibros, os invito a que os pongáis un café, un té y bueno, vamos a hablar en nuestra charla de tú a tú. La verdad es que, bueno, lo primero que quiero deciros es, no es culpa vuestra, ¿vale? ¿Qué es un bloqueo lector? Un bloqueo lector es un determinado periodo en el que reducimos las lecturas que normalmente hacemos, es decir, leemos menos de lo habitual, o bien no somos capaces de terminar las lecturas que hacemos o nada nos llama la atención. Bueno, este tipo de sensaciones es algo bastante habitual, sobre todo si no solo sois lectores habituales, sino que os toca hacer reseñas, vídeos para el canal, os dedicáis profesionalmente a ello, sois a lo mejor lectores editoriales. Bueno, simplemente que sepáis en lo que consiste, simplemente es un periodo difícil pero que se supera. Y bueno, ¿por qué suele suceder esto? No quiero dar lecciones a nadie, voy a hablaros de mi experiencia en todo momento. Si alguien tiene una opinión completamente diferente, por favor que me lo deje en los comentarios, así nos podemos ayudar mutuamente. Recientemente, como sabéis, he pasado 3 meses, casi 4 a lo mejor, horribles en los que no solo leía menos de lo habitual, sino que empezaban muchísimos libros, más libros de la cuenta. Normalmente siempre he leído varios libros a la vez, pero en este caso era algo bestial y es que en cuanto no me gustaba un libro o no me lograba atrapar, iba a otro. Entonces iba migrando, pero no terminaba nada. Como visteis en el wrap-up de veraniego, la verdad es que leí solo 3 libros en 3 meses, es bastante poco, sobre todo para lo que estoy acostumbrada. ¿Por qué os digo que no es vuestra culpa? Porque desgraciadamente solemos echarnos la culpa a nosotros, es que no tengo tiempo para dedicar a la lectura, es que a lo mejor no he elegido bien los libros, o no sé, miles de razones que probablemente hacemos para autoculparnos. Y no es vergonzoso leer menos, no se nos va a echar nadie encima, ¿vale? Solo por leer menos, y es algo que creo que tenemos que tener en cuenta. Obviamente los que nos dedicamos a esto, tanto canal como blog, tendemos a vivirlo como un oficio y está muy bien porque obviamente lo hacemos de manera un poco más profesional, pero es cierto que tenemos que tener en cuenta eso, no pasa nada. No pasa nada, no podemos pretender que nuestra vida sea exactamente igual todos los meses, todos los años, ¿vale? De hecho, estos factores, esto que nos sucede en la vida es probablemente una de las razones. El contexto es algo brutal. A lo mejor estáis teniendo problemas en vuestra vida, a lo mejor todo lo contrario, estáis teniendo un momento maravilloso, yo que sé, tenéis pareja nueva, o a lo mejor acabáis de tener niños, o cualquier cosa, a lo mejor os vais de viaje o habéis encontrado un nuevo trabajo. Y eso es algo maravilloso y bueno, y aunque nos encante leer, tenemos que vivir nuestra vida como queramos. Y si no nos apetece leer, no pasa absolutamente nada, chicos. Somos lectores, vale, es cierto, pero también somos personas y obviamente no pasa nada por no leer, no van a quitarnos el carnet de lectores, ¿vale? En mi caso fue por falta de tiempo y también por cosas maravillosas. Encontré trabajo, es cierto que un año atrás, 2 años atrás, había leído muchísimo, muchísimo más de lo que normalmente había leído, muchísimo más de lo que había leído a lo largo de toda mi vida, pero fue porque estaba en el paro, solamente podía dedicar pues eso, a escribir y a leer y no solo leía mucho, es que escribía también muchísimo. Y bueno, no pasa absolutamente nada. De hecho, considero que mi vida ahora mismo es muchísimo más rica. Y lo mismo he leído en estos 3 meses menos que lo mismo en septiembre, a lo mejor ahora leo 6 libros, ¿vale? Y no pasa nada. Creo que ese va a ser el mantra de este vídeo, no para de repetirlo, pero es que de verdad es cierto. No obstante, quiero daros algunos consejos que a mí me sirven normalmente para superar estas fases, porque no es la primera ni probablemente sea la última que voy a vivir de este tipo. Bueno, normalmente se producen por cambios que suceden en nuestra vida, entonces os recomiendo que sigáis ese mismo criterio. Si vuestra vida ha cambiado, cambiad también vuestro tipo de lecturas, ¿vale? Os pongo un ejemplo. A lo mejor estoy muy saturada, por ejemplo, de novelas de fantasía, que es un género que me gusta mucho, pues pruebo con otro, pruebo a lo mejor con terror, pruebo con humor, pruebo con no ficción. La verdad es que
ve eligiendo. También vienen muy bien los cómics, novelas gráficas, que son a lo mejor algo más breve. Bueno, si os decía, id probando con algo que a lo mejor no esperabais pero que siempre os había llamado la atención. Otro consejo son las lecturas conjuntas. En mi caso, bueno, ya sabéis que coordino Eras un club de lectura, que es un club de lectura internacional y que bueno, que tenéis en mi blog si os queréis apuntar. Todos los meses toca un género diferente, entonces cuando estoy en bloqueo me auto obligo, por decirlo de alguna manera, a apuntarme a alguna de estas lecturas. De esta manera, el hecho de que me pongan un planning, que normalmente, bueno, coordinamos nosotros, pero el hecho de ponerme un planning, el hecho de estarlo comentando, cambia totalmente la experiencia. No es que haya alguien que te obligue, pero sí hay alguien que te está motivando. Si a lo mejor tus compañeras van, yo qué sé, un día más adelantados que tú, quieres saber de qué es lo que están comentando corriendo, entonces te pones a ello. También te recomiendo que cambies la extensión. Obviamente estamos acostumbrados normalmente a novelas muy largas, y a lo mejor pues tenemos que buscar una más pequeña. Recomiendo mucho en estos casos antologías, relatos, ya os decía, cómics, poesía. La verdad es que es algo que probablemente os cambie la vida, porque además el simple hecho de terminar un libro os va a hacer sentir como que avanzáis en ese bloqueo. Siguiente consejo, dejar de autoflagelarnos por no leer, ¿vale? Podemos hacer otro tipo de actividades, no hace falta que cambiemos de género solamente, sino que simplemente podemos irnos a otro mundo. A lo mejor estamos leyendo menos, pero podemos ver series incluso que a lo mejor estén basadas en un libro que te haga querer leerlo. En mi caso, por ejemplo, me pasó con Good Omens, en español creo que son Buenos Presagios, que es la que va sobre el ángel y el demonio de Neil Gaiman y Terry Pratchett, y la verdad es que es una novela que me llamará muchísimo la atención a raíz de la serie que he visto. Otro consejo sería releer vuestro libro favorito. Es lo que me sucedió con La verdadera historia de Peter Pan, que es el álbum ilustrado basado en la historia de Peter Pan. Sabéis que es una de mis novelas favoritas. También me ha pasado pues con la novela gráfica de Orgullo y Prejuicio. Volver a una historia que me gusta y que además conozco me hace sentirme mejor, me hace sentir que estoy en un entorno seguro, en un entorno conocido, no pasa nada por estar tardado más porque es una historia que ya conozco, sé cómo acaba y entonces no me veo obligada a dedicarle más o menos horas. Otro consejo es pues asistir a charlas, eventos sobre literatura. Normalmente el oír que nos hablen de un libro, ya sea una persona que lo ha leído, un bloguero, como su propio autor, suele hacernos motivarnos, darnos ese hype que echamos de menos normalmente en estas temporadas de bloqueo. Y la verdad es que es algo que a mí personalmente me gusta mucho. Suelo traer muchas lecturas pendientes a la wishlist en esas charlas y la verdad es que me apasiona. Y también, bueno, pues os recomiendo hablar de libros con amigos, con familia, con personas que sepáis que les gusta leer y que os puedan dar buenos consejos. En mi caso, afortunadamente, en mi entorno, tanto de mis padres leen mucho como mis amigos suelen ser bastante lectores. Incluso mi propio novio, que lee menos, la verdad es que me han hecho bastante buenas recomendaciones. Por ejemplo, tengo uno de Zafón pendiente, porque la verdad es que me llama muchísimo la atención y me hablan maravillas de ese libro. Entonces, bueno, esos tipos, ya os digo, es el mismo funcionamiento que las charlas. Si alguien nos está hablando muy bien, alguien que conocemos, alguien que tenemos cariño, probablemente nos animemos más a leer ese libro y a querer terminarlo para poder comentarlo con esa persona. Por último, de Hora Libros, el mejor consejo que puedo decir es haced lo que queráis. Sí, parece una tontería, dentro obviamente de unos límites, pero haced lo que queráis. Elegid leer, elegid no leer, daros un descanso, un respiro, cambiad de entorno. En vez de leer a lo mejor como normalmente hacéis en casa, leed en un parque, o leer en casa de, bueno, no sé si os habéis ido a casa de algún familiar por el verano, o si a lo mejor pues preferís leer en una biblioteca, cambiad de entorno, pero haced lo que os apetezca en ese momento. Si no os apetece leer, si os apetece iros de compras, si os apetece ir al cine, hacedlo, porque creo que hasta que no estemos contentos, hasta que no estemos acostumbrados a ese cambio que ha habido en nuestra vida, o a toda la sociedad de cambios, también puede ser precisamente que estemos estancados, porque a lo mejor nuestra vida es muy similar durante mucho tiempo, pero haced lo que en ese momento os apetezca. Hasta que no estemos contentos con nosotros mismos, probablemente no podamos disfrutar de esas lecturas, ¿vale? Es como todo en la vida, si no estamos a gusto en la situación en la que estamos, obviamente nos cuesta disfrutar de cosas ajenas. Pero bueno, sinceramente creo que ya os digo, no podemos culparnos, no podemos obligarnos, porque si no al final nos sentimos como en el colegio cuando nos recomendaban un libro. Yo misma me encantaba leer y cuando las lecturas obligatorias del colegio me costaban la vida, no las disfrutaba. Por eso hay libros que todo el mundo habla maravillas, como por ejemplo El Principito, que yo no disfruté, y entonces probablemente a lo mejor si ahora lo leyese me encantaría, pero bueno, pues fue por la obligación. Entonces probablemente no vamos a poder salir de esa espiral si no nos motivamos a hacer lo que en ese momento queremos hacer, ¿vale?
Bueno, creo que ha salido un vídeo bastante interesante, al menos para mi gusto. Ya os digo, quiero saber vuestros consejos, vuestras opiniones para salir de este tipo de bloqueos. Y simplemente, bueno, pues quería deciros que no estáis solos, que todo el mundo sufrimos esto. Siento que a lo mejor este vídeo, a lo mejor esperabais recomendaciones de libros, pero es que lo que a mí me funcione probablemente a vosotros no, entonces no consideraba que estuviese bien estar enseñando libros. O haciéndose falsas promesas, ¿vale? De todas maneras, si queréis recomendaciones podéis ponérmelo en los comentarios e intento enseñaros qué libros a mí me funcionaron. Sin más devoralibros, me despido. Espero que de verdad no sufráis este tipo de bloqueos, pero bueno, si lo sufrís al menos que sepáis que estáis acompañados y que si no tenéis con quién hablarlo, bueno, ya sabéis que mis redes sociales están abiertas para que podamos tener una conversación y os pueda yo ayudar en lo posible. Sin más, me despido, devoralibros. Adiós.